Me llamo Alex, estudio informática en la Facultad de Informática de Barcelona, en la Politécnica, y invito a los demás miembros de la mesa redonda, que queda muy profesional, estudiantes también, que se pueden presentar. Esperanza, si quieres. Bueno, yo soy María Esperanza, pero me podéis llamar Esperanza. Soy ingeniera biomédica, me queda solo el TFG, pero eso siempre se va quedando. Y estudié en la Rey Juan Carlos de Madrid. Soy de allí. Perdonad que no hable catalán, me encantaría, pero no sé. Vale. Hay que probar. Vale, yo soy Gaspar, tengo 22 años, estudio en la Universidad de las Islas Baleares y ahora mismo estoy haciendo tercero de fisioterapia. Yo soy Ignasi, estoy en la UPC como Alex y estudio Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Fabuloso. Pues la dinámica será sencilla. Además, como somos petit comité, si tenéis preguntas en cualquier momento, las podéis hacer. Yo tengo preguntas preparadas para que os vayan dando información, pero si os salen dudas, esta mesa es para que cosas que no vais a preguntar a los profesores que han hablado antes. Cualquier cosa, si nosotros podemos despotricar. No tenemos estudiantes de la Autónoma de Barcelona, así que no vas a recibir. Así que sin problema, bueno, la idea es esa, es algo más ameno para que cualquier persona pueda preguntar, tener dudas. Yo voy a ir soltando y la primera pregunta va a ser ¿por qué habéis decidido? Y me interesa la pregunta principalmente porque Esperanza creo que no, pero esos dos no empezaron directamente con esa carrera. Tienen un recorrido más largo, entonces es más divertido y eso también se explica. Así que podéis empezar vosotros. Yo estoy en primero este año, pero el año pasado ya hice química en la UIP porque quería hacer física, pero me quedé a nada, como a 3 décimas de entrar. Y dije, bueno, haré química y el año que viene convalidaré y haré física. Estaba a final del primer año y digo, bueno, como que no voy a ir a física. Y así que dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Al final acabé cambiándome y todo de universidad porque estaba en la web. Me fui a la UPC porque además tenía bastantes amigos ahí y dije, bueno, haré una ingeniería y haré la más genérica de todas, que es la ingeniería industrial más o menos. Y por eso elegí esta carrera, ¿eh? Tampoco es que te viera, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bueno, yo en principio sí que quería ser fisioterapeuta, lo que pasa que hice el bachillerato científico y la selectividad me fue muy mal. Entonces suspendí la selectividad y tuve que adaptarme y hacer un grado superior, también de ciencias de la salud, porque es lo que quería hacer. Y después tuve que volver a hacer la selectividad otra vez, la parte de las asignaturas que te pondrán para subir la media, que son sobre 14 puntos. Y nada, hice biología física. Importante por si queréis hacer alguna carrera relacionada con ciencias de la salud, pondrán las que más, sobre todo en la Universidad de las Islas Baleares. Y nada, tuve que hacer grado superior, invertí 2 años de mis estudios en ese grado superior, me gustó bastante y posteriormente pues ya me fui a la carrera de fisioterapia, que actualmente estoy en tercero. Pues yo la verdad que soy un caso raro porque desde tercero de la ESO, o sea, hace ya bastante, que me enteré que existía ingeniería biomédica, dije que esta era la mía, porque yo la verdad que siempre me había interesado todo el mundo de la informática, el mundo de las telecomunicaciones, la ingeniería en general me llamaba muchísimo la atención, pero de repente empecé a oír cosas de biología y charlas como la que acaban de dar, que a mí me encantan, y jolín, quería unir esos dos mundos. Y mi carrera, que es ingeniería biomédica, pues lo que hace es un poco lo que ha contado en la charla Concha, que es aplicar todas estas tecnologías que nos han contado y que son tan emocionantes en un ámbito que nos toca tan de cerca como la salud y que nos toca absolutamente a todos, porque ¿quién no ha ido al médico alguna vez? Y para mejorar todos esos procesos y toda la calidad de vida y desde un punto de vista, pues eso, tecnológico, de cuando a ti te emociona, pues cacharrear o construir cosas, pues que encima sirva y tenga esos fines de ayudar a las personas en un punto tan concreto y tan especial de su vida. Y la siguiente pregunta es ¿cómo os lo esperabais y cómo fue? Porque, bueno, yo ya he dicho, hago informática, mi intención no es participar. Si tenéis preguntas, yo las responderé de informática. Pero es eso, mucha gente se imagina una idea muy increíble que vas a empezar haciendo la hostia
y luego estás haciendo mates y no querías. No es mi caso, pero pasa. Entonces, ¿qué pasó? Ignasi, puedes empezar que estás en primero, lo tienes fresco. Vas a recibir todas. A ver, yo, como ya he dicho, ya empecé haciendo química y el primer año de las 5 materias, que tenía un cuatri, 3 ya las había hecho. En mi experiencia cuando hice química dije, bueno, química era un poco como el tercero de bache. Mates lo veo un poco como muy repetitivo y después física sí que a lo mejor era más complicado, era más extenso porque lo que hacía en bache no lo he hecho, o sea, completamente diferente. Electromagnetismo, muy complicado. En sólido rígido, otro tema. Después hay otras materias como expresión gráfica, que la hago por ordenador. Mucha práctica, cada día no, cada semana, porque si no, el examen no lo llegaría a hacer. Son 3 horas de examen, todo el rato dibujando cosas, muy complicado. Pero también hay materias como biología, que dicen en la carrera de química, y tecnologías de sostenibilidad y no sé qué más, que la he hecho este año, que son todo teoría, que claro, si no vas a clase no es problema, pero ahora sí, después no te vas a enterar de nada. Que después tienes que estudiar bastante. ¿Ya está? Bueno, en cuanto a mi carrera, pues no tiene prácticamente nada que ver con el bachillerato. Si alguien, supongo que son igualmente las ciencias de la salud, sobre todo son carreras que cambian mucho después del bachillerato, porque las más generales en primer año yo solo he dado física y prácticamente estadística y nada más de científico, no tiene nada que ver. Pero bueno, es un mundo nuevo, aprendes mucho al final, son cosas muy nuevas, te las esperas diferente. El primer año te llevas una hostia, obviamente, porque es algo que no has visto nunca, tienes que dedicarle más horas de lo que deberías antes, pero al final es un mundo nuevo y es interesante. Yo me lo esperaba un poco más diferente porque tú dices fisioterapeuta hace masajes, puedes decirlo, no pasa nada. No solo hacemos eso. Pero bueno, como es lo más típico, después te encuentras con asignaturas que tienen más que ver con la medicina que con la fisioterapia, porque en este cuadri he dado muchas asignaturas que telita. Pero bueno, no me quejo y poco más. A mí me hace gracia porque yo me siento un poco la mezcla de ellos dos, porque claro, en carreras como la mía, que son así nuevas, pues juntan muchas disciplinas y juntas lo bonito de las matemáticas, de tener que pegarte, de entenderlas, de que a mí me gusta estudiarlas, igual es que soy muy rara, puede ser. Pues juntas lo bonito de entender todas las matemáticas que hay detrás y luego también pues el pegarte con entender procesos, como decía él, ¿no? De anatomía, patología, citología, fisiología. Entonces, pues no te aburres. O sea, yo cogí mi carrera precisamente, o sea, también por la vocación, pero otro aspecto era que yo no tenía claro qué estudiar porque me gustaba todo. Porque yo iba a mates y me encantaba. Escuchaba una de biología y me encantaba. Y así con todas las asignaturas. Y, pues, por ejemplo, oía a ellos y a lo mejor os pasa, ay, esto me gusta y esto también. Y en mi carrera a mí me da la sensación de que te abren ese mundo de posibilidades, de repente estás estudiando esto y luego lo otro. Entonces, como que no te aburres porque no estás estudiando 2 días lo mismo y a la vez todo tiene relación. Entonces, la verdad es que yo me lo esperaba así y sí es así. También es que me informé muchísimo sobre la carrera porque, claro, al ser una cosa nueva y tan rara, pues no es como informática que sabes a lo que vas o fisiología que aunque no te esperes tanta medicina, pues más o menos tienes una idea de lo que puedes ver. Entonces, pues eso yo creo que más o menos. Genial. La siguiente pregunta es, hemos visto hoy, y si viniste tarde igual, y si vinisteis ayer lo mismo, que la gente que viene aquí sabe hablar, es buena comunicadora, es simpática en general, pero realmente la visión que tiene la sociedad sobre gente que se dedica a ciencia y tecnología es de gente que vive a oscuras, con gafas, con chepas sentados en silla, con Coca-Cola y pizza y un ordenador. Con suerte, un ordenador o papel si ya es otra cosa. Entonces, la idea es, vuestros compañeros de clase, sobre todo los ingenieros, los fisioterapeutas, como habéis dicho, pues telita, entonces ya, porque tienen que estudiar como los demás, pero a lo mejor no son tan raros. La gente es tan rara, se inventan palabras para decir que son más guays solo porque son raros. En mi caso, yo, en la universidad, yo
no me gusta estar delante de todo ni nada, o sea que yo me siento por detrás. Y claro, el grupo con el que estoy a lo mejor sale de fiesta 1 de cada 3 días, tampoco os voy a mentir, ¿no? Son la típica gente que está... Os lo contra... Cualquiera de vosotros en bachillerato que sale de fiesta cada jueves, cada sábado, cada lunes. Probablemente no deberían estudiar la carrera, desde mi punto de vista. Bueno, mi carrera no pasa. Como somos ciencias de la salud, no nos tratan como frikis, entre comillas. Y bueno, por lo que puedo decir, pues en mi experiencia sí que es verdad lo que dice Alex, que las carreras que están más relacionadas con tecnología, informática, sobre todo ingeniería, se les trata como frikis, pero sobre todo por el tema de saber manejar la tecnología. Yo supongo que es porque antiguamente la gente que no tenía ni idea de tecnología dijo, guau, pues este es un friki porque sabe utilizar el ordenador o hace cosas con cables o lo que sea. Entonces, desde el punto de vista de que si se tratan como frikis, sí, efectivamente, pero no tiene por qué ser específicamente malo, es una palabra despectiva, pero hay muchos tipos de friquismo, entonces si os molesta tampoco os lo toméis muy en serio. Quiero decir. Albert Einstein era friki. Sí, si quieres ser Einstein te toca pechugar y no pasa nada, o sea, y ya está, poco más. Yo estaba pensando un poco eso, que más que frikis, yo creo que es gente especial. O sea, pero no especial. Especial con la connotación bonita de la palabra, ¿vale? Porque sí, yo creo que, o sea, al menos mi carrera además es curioso porque hay 60 plazas y se llenan las 60, pero nos hemos graduado en mi promoción 25. Y no, o sea, es verdad que es difícil, o sea, que tienes que invertir tu tiempo y tus ganas, no es imposible, eso evidentemente. Pero sí que es, o sea, yo pienso que las carreras así son para personas especiales, o sea, que tengas una inquietud. Y yo lo he visto, o sea, todas las personas que se han graduado son completamente diferentes, cada uno con su tipo, ¿no? Y es verdad que hay frikis, porque al final una persona de este perfil que digo que es especial es porque tiene curiosidad, porque te gustan mucho las cosas o algo determinado. Entonces, pues al final eso te hará friki de algo, pero porque al final lo que te gusta pues lo llevas dentro y o sea, lo vives mucho. Pero yo no creo ni que sea algo malo y desde luego creo que lo hay, pero que no de esto como te ha pintado Alex, de una persona ahí metida en su ordenador. O sea, hay buenísimas personas, buenísimos ingenieros, buenísimos médicos, buenísimos biotecnólogos. Y por eso, porque son personas especiales que aportan algo, que hablas con ellas y te están transmitiendo algo. Y después que hay, o sea, grandes respuestas, me ha gustado la de Ignasi. Y quiero tirar por esa, porque es realmente que ves que, aunque ha sido muy explícita, ha sido genial. Hay de todo en todas partes. Y hay gente especial, y hay gente que está cada día sufriendo en la carrera pensando, ¿por qué no me voy de fiesta? Y pensando que tiene más cosas que hacer con su vida aparte de esto que le gusta, pero que al final no dejamos de ser personas y cada uno es como es, independientemente de que estudia, qué interés tiene. Pero como dice Gaspar, pues es una... Tienes que saber por dónde vas y que a veces pues, a la gente le sorprende que sepas de tecnología y pues a veces pues, es lo que nos toca poco a poco ir evolucionando y todo el mundo está inmerso en ella. Y partiendo de aquí, sobre qué más cosas puede hacer alguien, como ya hemos dicho que esta gente no estudia y tiene tiempo libre para todo, pues son ingenieros y científicos. ¿A qué dedicáis este poco tiempo libre? Esa es la pregunta principal. ¿Tenéis hobbies, cosas? Voy a hacer que empiece Esperanza porque puede decir cosas. Pues, a ver, yo tengo muchísimos hobbies, sobre todo me gusta mucho el mundo de las artes escénicas en concreto. Y de hecho, pues durante estos años de carrera he estado en un grupo a capela, que somos 6, y lo gestionamos nosotros. Y claro, eso conlleva ensayos y no sé qué. Pero también hago teatro, me encanta leer y por supuesto tengo vida social. O sea, tengo mis amigos, me encanta quedar con ellos y quedo todos los viernes. Y, o sea, y todo es compatible. Bueno, a ver, hobbies, bueno, yo soy un friki, vale, me gusta el ordenador, me gusta jugar al ordenador, me gustan las consolas,
eso no quita que también tenga vida social, como ha dicho nuestra compañera, y quede con los amigos siempre que se puede. Como hobby también me gusta mucho el deporte. Hago una llamada para todos vosotros que practiquéis deporte, por favor. Como fisioterapeuta os lo recomiendo. No hace falta que estéis 4 horas en el gimnasio, no hace falta, con que hagáis un poquito cada día. Te he pillado ya, te he pillado. No, siempre es bueno practicar deporte, además sirve para desestresarte sobre todo o generar ciertos tipos de hormonas que te hacen más feliz y realmente como hobby solo tengo esos. Quedar con los amigos, siempre que se puede salir de fiesta se sale, jugar al ordenador y hacer deporte. Yo hobbies, bueno, más o menos parecidos. Quedar con los amigos, no salgo de fiesta todos los días como ellos, pero algunos días sí que salgo. También con gente, porque yo estoy en una residencia, o sea que yo salgo de la habitación y me encuentro a gente. Puedo salir y hablar todo el rato. Y después también ir al gimnasio, hacer deporte y jugar al ordenador. Esos serían los hobbies que tendría. Y bueno, esta pregunta va a ser más para Gaspar Ignasi, que es, bueno, Espe evidentemente es de Madrid y estudia en Madrid, pero los demás aquí somos de Menorca y no es lo más normal quedar a estudiar en la isla. Entonces vamos a vivir solos o bueno, con gente con pisos o en residencias. Entonces, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo lo manejáis? ¿Os descontrolasteis? ¿Suspendisteis por ese problema? Eso es, ¿cómo es vivir solo? Esa es la cosa. Porque Ignasi solo dice salir de fiesta. ¿Cuántos aprobaste? A ver, Alex tiene toda la razón, aquí quedarse a estudiar es un poco difícil porque hay una sede justo aquí en Alayor de la UIP, pero no te ofrece todo el abanico de asignaturas, hay carreras, perdón, que te puede ofrecer pues, una carrera universitaria en Barcelona, Madrid o en la misma Mallorca, donde está la UIP. Entonces, como es un poco difícil quedarse aquí, normalmente te tienes que mover. Es una experiencia muy bonita desde mi punto de vista y en mi experiencia yo empecé yendo a una residencia con Alex en Barcelona, porque hice el grado superior ahí. Y muy divertido porque en una residencia, vamos, te haces amigo de cualquiera casi, entonces puedes hacer 1000 planes, si no puedes quedar con uno, quedas con el otro. Entonces es muy reconfortante porque hay muchos tipos de personas, hay gente que es como tú, gente que es muy diferente y pues te vas nutriendo de esas personas. Un poco más. Yo en Palma empecé en un piso y ahora en Barcelona estoy en una residencia, completamente lo contrario. ¿Por qué este cambio? Bueno, realmente no había ningún motivo en los dos lados. En la residencia y en Palma me hacía la comida, yo salía de la habitación, tal. Pero yo creo que salir a estudiar realmente es caro. O sea, ya os lo digo a todo, porque no es barato un piso cada mes, una residencia cada mes, comida, salir de fiesta. Y aprovecho ahora, sé que quede claro. Que quede claro, Alex. La pregunta, sí. Pues me gustaría saber en la vida social, en el tiempo libre. Ah, no, en estudio, en estudio. Yo no voy a contestar. Vale, yo como ya lo había hecho, la mitad de lo que he hecho este año ya lo había hecho, muy poco. Pero, a ver, hay que especificar. Estudiar me cuesta mucho a mí, por ejemplo. A mi hermano no tanto, porque él siempre ha estudiado bastante más que yo. A diferencia de él, yo capto más rápido. Yo con ir a clase a lo mejor ya he captado una cosa y no me lo tengo que volver a mirar. Pero al final y al cabo, cuando hay un examen, quieres aprobar, ¿no? Y los exámenes de la universidad no son como los de bachillerato. Un fallo, un 0. Tienes que estudiarlo y hacerlo perfecto. Tiempo de estudiar, podrías estudiar cada día un poco, que sería lo mejor de todo, pero si no tienes este hábito, cuando queden 2 semanas o una semana, a lo mejor estás 3 horas. No, cada día no. 3 horas. Puntualicemos, está en primero. Claro, ¿eh? No estoy en tercero ni he acabado la carrera, estoy en primero. He hecho un cuatri. Y además este cuatri ya lo había, es como casi repetido. O sea que realmente yo no soy el ejemplo de aquí, ¿vale?
Pero deberíais estudiar. Si os va regular el bachillerato, como mínimo estudiad cada día. Si os va muy bien el bachillerato, a lo mejor no te deberíais estudiar cada día, podéis estudiar la semana de antes. Pero ya os lo digo, deberíais ir bien cada día. Repitamos, esto en primero. Una pregunta ràpida. Fins quan us quedeu? Bueno, i són les? 14, de conya, per quadrar. Ya no sé nada. ¿Hay alguna pregunta más mientras yo pienso? Si no, si iba a decir, si, claro, todo tiene su parte buena y mala. ¿Hay preguntas? Ah, sí, sí, detrás. Estaba para el Dale, dale. ¿Qué elegiste más o menos, o sea, estando a esta edad para iniciar tu carrera fisioterapeuta o la rama de medicina? ¿Cuál? ¿Estás en bachillerato científico? Vale. Por último, no. Bueno, ¿qué elegí? Yo la verdad es que cuando me tocó estudiar bachillerato, hace bastante ya, en la universidad que yo iba a ir, que es la UIP, ponderaban más de una asignatura. Ahora solo pondrían 2 y son 0,2 cada una, de asignaturas complementarias, en plan matemáticas y física. Yo en bachillerato hice química, porque también ponderaba y me era más fácil al final. Entonces, yo honestamente, si tuviera que volver al pasado y repetir, yo elegiría el... Es que no, desde mi punto de vista, el bachillerato científico me ha aportado muy poco a lo que es la carrera, al final. Podía haber hecho matemáticas del social, no quiero ofender a nadie, si hay alguien aquí. Me hubiera ponderado 0,2 igual. Entonces, lo único que te aporta es si aprendes un poco de física, porque química no te sirve en la carrera, porque solo haces física de segundo de bachillerato, el primer año, y el segundo cuatri del primer año haces física del movimiento, que es una física muy diferente, que es basada en el cuerpo humano y hay un montón de movimientos, nada que ver. Entonces, ahí está, no sé qué estarás haciendo ahora mismo, pero yo te recomendaría matemáticas y física, simplemente para entrar a la carrera, porque todo lo demás, catalán, castellano, no hablemos ya, no te va a servir demasiado, la verdad. Quiero que cambiarme a otra cosa que me recomendaría hacer de bachillerato. Hombre, yo desde mi punto de vista, si hubiera sabido que el bachillerato me hubiera ido tan mal y que no me hubiera aportado nada, hubiera hecho un grado medio, por ejemplo, el auxiliar de enfermería, y después en el grado superior es el que hice yo que me gustó mucho, que es imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, que es básicamente lo que te hace la radiografía, lo que va a hacer con la resonancia magnética, lo que te hacen TAC, estas cosas. Yo te recomendaría eso, pero porque es lo que yo he vivido. Entonces, es lo más genérico y te puede aportar más porque me ha aportado más el grado superior, sobre todo en anatomía y en términos médicos, porque también estudiamos fármacos y un montón de cosas, me aporta mucho más el grado superior que el bachillerato. Yo solo para romper una lanza al bachillerato, porque son de bachillerato, me sabe mal. La carrera de fisio es una, pero realmente la base matemática que se consigue en bachillerato es la que se necesita para carreras técnicas donde se basen en matemáticas y en ciencia. Luego es verdad que pues, a lo mejor fisio y evidentemente cualquier carrera que se pueda ir desde un grado superior también es una gran opción. O sea, se tiene que abrir. Solo que después de bachillerato, que no lo dejéis, ya este es el segundo y primer, tampoco vais plan. Ahora de que este muchacho os diga esto. Pero que eso, o sea, el camino se puede hacer como queráis. Pero ya estáis aquí. Ya la última pregunta, que es para hacer la gracia, es alguna anécdota, cosa durante tiempo de la carrera que os haya marcado, recordado. Yo voy a decir una para que os veáis de mí también. Y fue que en primero me puse muy enfermo en la residencia y con Gaspar. Y Gaspar estaba en una excursión, porque estaba en un grado superior, estaba en el instituto, y estaba en la excursión. Y yo estaba muy enfermo y lo primero que hice fue salir de la habitación sin casi ver, empezar a picarle a su puerta, en plan, por favor, Gaspar, me voy a desmayar. Y luego me senté mirando la puerta en plan, no sale nadie. Hasta que teníamos unos padrinos, digamos, en la residencia, llamé en plan, por favor, tráeme agua y asísteme. Mira, Y vino y me trajo una manzana y yo, muchas gracias. No puedo con mi vida. Entonces, os vais a encontrar algún día enfermos también y habrá que lidiar con ello. E ir al médico, estas cosas que no es difícil, es simplemente que no todo es color de rosas. Y ya esto para que creáis de mí. Ellos a lo mejor les contarán algo súper guay. Yo ya... Bueno, mira que podías entrar, que la puerta siempre estaba abierta. La verdad. ya no estaba cerrada, te digo yo.
Es que la única que se me ocurre es de cuando hice prácticas en hospital, porque eso es otra cosa buena de mi grado, que tiene prácticas en hospital y en empresa. Y bueno, y ahora estoy trabajando en IBM en computación cuántica. Como veis, cuando digo que me gusta todo, lo digo muy en serio. Y pues en el hospital, me estoy acordando ahora, hacíamos rotaciones y nos tocaba en quirófano. Y había que operarle un tumor del pecho a una señora y decidió que quería anestesia local porque decía que para llevar la operación bien tenía que estar cantando todo el rato. Entonces estaba el médico operando sobre ella para quitarle el tumor y ella cantando, creo que eran sevillanas o algo así, durante las 2 horas de la operación sin callarse. Y si tenéis un minuto, de hecho no, pero un minuto. Se esperen un poquito, no pasa nada. Bueno, yo la anécdota que voy a contar me pasó el año pasado. El año pasado, pues mi carrera tiene 6 asignaturas cada cuatri y tocó que tenía como 13 exámenes prácticos y teóricos y tuvimos un parón después de los 7 primeros y decidimos unos amigos de la carrera ir a, pues como hacía calor, ir a la playita por la noche a comer algo. Bueno, y lo que pasó es que vimos un barco muy grande a lo lejos, ¿no? El Transbalearia, como se llame, y pues estábamos tranquilamente comiendo, todos felices, riéndonos un rato, que es lo que nos hacía falta después de tremendo, bueno, no voy a decirlo, después de todo. Y bueno, vimos venir una ola y dijimos, nah, no llegará. La primera no llegó, la segunda se lo llevó todo. Y así es como acabó pues, la cena divertida en la playa, todo el mundo enfadado, con cosas mojadas. Yo estaba muy enfadado, se me mojó el móvil. Terrible. Como postdata, si tenéis un descanso no vayáis a la playa, por favor. La arena jode y el agua pues puede que también. A ver. ¿Tú tienes alguna, Ignacio? Yo no tengo Rápido. anécdotas, no. No. Perfecto. Així de cara. Pero después de esto sacamos unas conclusiones muy claras. La primera es que podríamos hacer un podcast. La gente se ríe. No es, o sea, este no es el mejor MVP, no ha sido la mejor demo que podíamos hacer porque esto era serio, pero a medias tampoco. Y la otra es que bueno, esta gente se ha hecho reír y es científica y técnica, entonces no somos tan raros. Quería remarcar que, como ha dicho Quadris, despedidos de las Navidades cuando empecéis la carrera, porque tenéis que estudiar para exámenes, a no ser que vayáis a la Pompeu Fabra en Barcelona, que tiene trimestres aún. Y que si el año que viene estáis en carrera o dentro de 2, pues supongo que son de primero y de segundo, hablad con Carol y que me vengan a mí porque me falta gente en estas mesas. Entonces, me encantaría que vinierais un año y contarais vuestra experiencia para reírnos un rato. I con esto, si esta tarda, bueno, ja passo al català. Si aquest capvespre voleu venir, esteu convidats, hi haurà diversos temes, estan a la pàgina web, segur que Ana Carol us ha fet una propaganda increïble perquè és la nostra fan número 1. I espero que hàgiu gaudit avui en totes les xerrades, que han sigut molt diverses i que us hagi donat una xispa per seguir per aquí, que no us hagin desanimat i que vulgueu venir per aquí, que ja us ha dit en Felip també que hi ha molta feina, que es pot aprendre molt, són coses molt interessants quan vas adquirint, són coses que poden frustrar i quan les entens fas, dios, que guai. És millor que sortir de festa a vegades, quan entens una cosa.